Qué tiempos tan difíciles los que hemos estado viviendo. Hace unos meses cuando nos abrazábamos y nos deseábamos un feliz año y queríamos prosperidad y felicidad para el 2020, ninguna de nosotras se imaginó que el 2020 traería una temporada tan difícil. Si estás hoy acatando las normas del gobierno, probablemente entonces estás en casa con tu familia. Y creo que es una buena medida porque nos ayuda a protegernos del contagio de este virus. Pero mi pregunta es, ¿y qué de todo lo demás que está surgiendo? ¿Qué de esa cantidad de pensamientos que están llegando a tu corazón? ¿Qué de toda esa avalancha de emociones, de esas emociones que hierven en tu corazón a cada momento, que están surgiendo por las relaciones familiares, que están surgiendo al pensar en lo que podría pasar más adelante? ¿Cómo nos protegemos de todo esto? Porque para estas emociones y avalancha de pensamientos no hay encierro ni aislamiento que valga. David, el salmista, nos dejó un salmo tan precioso que quisiera compartirlo con ustedes. Él, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió este salmo que cobra muchísima vida para tiempos tan difíciles como estos que estamos viviendo. Si tienes tu Biblia en casa, me gustaría que la buscaras y la abrieras en el Salmo 23. El salmista hace unas afirmaciones hermosísimas en este salmo, pero detrás de cada afirmación, lo que quisiera invitarte a mirar en primer lugar es que el salmista está dibujando la realidad de nosotros los seres humanos. Siendo así, entonces, podríamos afirmar lo siguiente. En primer lugar, el salmista está diciendo que nosotros los seres humanos somos muy necesitados, que nosotros tenemos muchísimas carencias, que nosotros no tenemos los recursos suficientes, ni físicos, ni emocionales, ni espirituales para hacerle frente a las circunstancias de la vida. Nosotros los seres humanos somos muy, pero muy dependientes. Lo siguiente que se nos muestra de los seres humanos es que nos cansamos muy rápido. Perdemos rápidamente la fuerza y nos agotamos. Y sí que esto es una realidad que lo vemos ahora. He estado hablando con algunas mujeres y dicen, estoy agotada por los niños en casa, estoy cansada de las mismas rutinas, estoy cansada de ver el mismo punto fijo todos los días. Perdemos rápidamente las fuerzas, nos cansamos y nos debilitamos muy fácilmente. Se nos presenta a los seres humanos perdidos, muy torpes, sin saber hacia dónde caminar, sin saber qué rumbo tomar, mucho menos en los tiempos difíciles. Y también se nos pinta como personas que vivimos fácilmente llenos de miedo y de pánico, que el miedo nos invade muy fácilmente. Miedo por este salmo en lo que vemos, miedo a las tragedias de la vida, miedo al peligro, miedo a la escasez, miedo a no tener lo suficiente, miedo a estar solas, miedo incluso a la muerte. Qué fragilidad la nuestra, sí, somos muy frágiles. Pero David escribe cada línea de este salmo para presentarnos a Dios como un Dios que es suficiente, un Dios que logra cubrir todas esas realidades y todas esas fragilidades y debilidades que vivimos los seres humanos. David nos presenta a Dios, el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios glorioso, el soberano de los reyes de la tierra, como a un pastor que camina con nosotras, un pastor que conoce nuestra fragilidad y para cada área de la vida en la que nosotras estamos necesitadas, este pastor es más que suficiente. Este pastor que se nos presenta en el Salmo sabe qué es lo que nos hace falta. Este pastor que se nos presenta en este Salmo 23 sabe que no tenemos ni idea de hacia dónde ir. Este pastor que se nos presenta en este salmo sabe que estamos cansadas y agotadas. David nos presenta a un pastor
que lleva a lugares de descanso, aquel que dice, ya no puedo más, yo no tengo fuerzas, no voy a aguantar esta situación, no puedo resistir. David nos presenta a un pastor que no únicamente está en el cielo. Ese no es un Dios que únicamente está en el cielo y desde el cielo mira la tierra. No, este es un pastor que camina a tu lado, que te acompaña, que te regala su presencia, y su presencia disipa todo temor. David nos presenta a un pastor que nos sirve un banquete, que nos da en abundancia. Imagínense servir en presencia de los enemigos. Este es un pastor que te sirve, que te da de su generosidad, que te sostiene, que provee para ti. Pero también el Salmo nos presenta una imagen preciosa, y es que dice que el amor y la bondad seguirán todos los días de nuestra vida. Y yo no sé si tú has tenido la oportunidad de los niños jugando, y ese juego que ellos hacen, que tú vas hacia la cocina y ellos van detrás de ti, y te vas para la habitación y ellos se van detrás de ti. Están felices jugando ese juego, persiguiéndote detrás de ti, porque esa es la misma figura que nos presenta el salmista David, que el amor y la bondad de Dios van todos los días detrás de ti. ¿No te parece maravilloso que vas a la habitación y el amor y la misericordia te están siguiendo? Que sales a la cocina y el amor y la bondad de Dios te están siguiendo. Eso es lo que nos presenta este precioso salmo. Y David nos presenta a un Dios que nos ha abierto su casa, y esto me parece maravilloso. Un Dios que quiere compartir su casa porque quiere cercanía, porque quiere intimidad, porque quiere estar con nosotras. Dice el salmista, en la casa del Señor habitaré para siempre. Y mujeres, esta es una promesa aún más allá de la vida, es decir, una promesa para la muerte. Yo no sé qué podrá traer esta situación. Yo no sé si la muerte llegará para nosotras o para los nuestros, o golpeará las puertas de nuestra casa. Pero ese pastor que nos presenta David nos guiará aún más allá de la muerte, y por eso puedes descansar. Debo hacerte una pregunta. ¿Tú conoces a ese buen pastor? Porque estas promesas que aparecen en este salmo son para aquellas que dicen, Dios, ese Dios es mi buen pastor. Y si tú no lo conoces, yo quiero presentártelo, porque ese Dios que aparece en este salmo envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, a caminar por esta tierra, y es ese Jesucristo el que aparece en el capítulo 10 del Evangelio de Juan diciendo, yo soy el buen pastor y yo doy la vida por las ovejas. Ese Jesucristo es el buen pastor que tuvo que enfrentar la muerte para que tú y yo tuviéramos vida aún más allá de la muerte. Ese buen pastor dio su vida para salvarnos. Ese buen pastor, Jesucristo, es el que promete darnos buenos pastos, darnos alimento, ungirnos con aceite cuando nos sentimos fatigadas y cuando nos sentimos tan necesitadas. Ese buen pastor, Jesucristo, es el único que puede salvarte. Reconócelo como tu Señor, reconócelo como tu Salvador. Pero hay otra invitación que yo quiero hacerte, y quiero que seas muy honesta. ¿Tienes miedo en este tiempo? ¿Estás experimentando momentos de mucha angustia? Nosotros los colombianos tenemos una gracia, y es que podemos sacar chistes y reírnos de cualquier circunstancia por difícil que sea. Creo que eso es bueno, pero necesitas decirte la verdad. ¿Tienes miedo? ¿A qué tienes miedo? Necesitas ponerle nombre a esos miedos, y necesitas venir delante de tu buen pastor y mencionarle nombre por nombre esos miedos que tienes. Y si tienes que decirle, buen pastor, yo tengo miedo de perder a mis viejos. Buen pastor, yo tengo miedo de perder el trabajo.
Buen pastor, yo tengo miedo de que las circunstancias en la casa se agraven y que esos asuntos que por años no hemos hablado en estos días de encierro salgan a la luz. Yo tengo miedo de que en este encierro salga lo peor de mí y le haga daño a las personas que amo. Yo tengo miedo de la muerte. Yo tengo miedo de la depresión, de perder mi salud y mi bienestar mental. ¿Cuáles son tus miedos? Porque el buen pastor quiere pastorearte. Ese buen pastor quiere derramar su aceite, ungirte y darte aliento y ánimo en tu corazón. Toma un tiempo para leer este salmo ahí donde estás. Toma un tiempo para orar, háblale al buen pastor y que por el Espíritu Santo puedas conocer, disfrutar, experimentar la presencia de ese buen pastor en estos tiempos tan difíciles. Que por la gracia del buen pastor de las ovejas tú puedas vivir estos días aferrada a Él y nos volveremos a ver otra vez a sus pies.